Recording in progress. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Me confirman, por favor, si me escuchan y si ven la pantalla. Sí, señor. Se Listo, escucha y se perfecto. ve la pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este apoyo con respecto al ejercicio número 3 de la unidad número 3, precisamente. Vemos que en esta oportunidad vamos a trabajar lo que corresponde al tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, las conocidas como EDO. En esta oportunidad, entonces, la idea es que ustedes, con la letra que eligieron, que ya han venido trabajando en un archivo .ipinb, que contenga esta estructura, una portada, una descripción de del ejercicio, ¿sí? El grupo, el estudiante, el nombre del tutor, que contenga en código látiz estas fórmulas en lo que corresponde a la fundamentación teórica y resolvamos estas ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta sus condiciones iniciales y el rango en que ellas se encuentran, límite inferior y límite superior, hallen una aproximación haciendo uso del método de Runge-Kutta primer orden, que es el mismo de Euler, y con una pequeña modificación que viene siendo el Runge-Kutta de segundo orden. De allí vamos a generar una gráfica con las soluciones para esos rangos para los pasos 0,5, 0,1 y 0,05. De allí debemos realizar un análisis y una conclusión. Recuerden que estos dos son diferentes. Normalmente solamente hacen uno de los dos y pues allí les queda pues una pequeña inconsistencia. ¿De acuerdo? Luego deben anexar el link en el link del video en una celda Markdown con las indicaciones, todo en formato app. Tengan presente que este video debe realizarlo en el idioma inglés, donde responda estas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué piensa sobre los métodos numéricos? ¿Qué piensa sobre su disciplina? Y ya. Algo muy corto, realmente. La idea es que lo suban a YouTube para que no tengamos problemas en el momento de reproducirlo. ¿Mm? La idea es que en esa grabación aparezca de frente, ¿sí? Que en la misma grabación muestre el número, el documento de identificación. La idea es que oculten los números, oculten información sensible. Eso es lo que solicita la guía, que se pueda ver al menos el nombre y el apellido, ¿sí? Debe compartir este enlace en el ejercicio número 3 para que lo tengan presente. Al final lo pueden dejar allí con letra grandecita, ¿sí? No debe superar los 5 minutos, ¿sí? Es algo realmente corto. Eso es lo que nos pide el ejercicio número 3, ¿sí? Hallar una aproximación con los métodos de Runge-Kutta primer orden y segundo orden. Entonces, vamos a observar en qué consiste a grandes rasgos el método de Runge-Kutta. Entonces, podemos ver que estos son modificaciones de Euler, que vienen siendo unas fórmulas de métodos específicos. Esos métodos específicos pues cambian según el valor que se le asigne a A. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos una función. Digamos que tenemos esta función en un rango específico, ¿sí? Fíjense que el ejercicio nos entregan un valor y sub 0, eje y, el vertical, el eje x, el horizontal. Les dan una pareja ordenada. Supongamos que aquí tenemos el valor y sub 0, ¿sí? La condición inicial. Digamos que le corresponde este punto, ¿sí?
Y para ese valor y sub 0 le corresponde un valor en X, un valor A. Si nosotros nos vamos aquí a nuestra gráfica, a nuestra guía de actividades, podemos ver que la mayoría corresponde a la condición inicial y sub 0, y de 0 igual a 1, y de 0 igual a 1, y de 0 igual a 1, excepto esta que es y de 1 igual a 1. Pero todas las condiciones iniciales es a 1. ¿Quién vendría siendo? Esa que acabamos de dibujar. Ahora, ¿qué sucede? Sucede de que en estos dos métodos, la idea es que nos va a arrojar unos valores. Estos valores que va a arrojar son aproximaciones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a calcular una aproximación y se van a dar cuenta, o se han dado cuenta que también con los otros métodos, esas aproximaciones mejoran con la reducción del paso. ¿Sí? Sí se han dado cuenta, de hecho. Entonces aquí tengo un valor, por ejemplo, que lo encontramos, ese valor sería A más H, ¿sí? Allí vamos encontrando ese valor del paso. Esta otra tendríamos como A más 2H, ¿sí? Otro tendríamos, por ejemplo, A más IH. Recordemos que él está en R2 y que va desde 1, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Hasta el último valor, que realmente aquí viene siendo X sub I más 1. Tengan en cuenta de que este H, ese valor del paso, pues tiene que ser mayor a 0, ¿de acuerdo? Entonces, debemos encontrar esos valores, por ejemplo, AB, que serían los puntos, donde ese valor del paso me representa como B menos A dividido H. Ahí se va organizando lo que corresponde al tamaño del paso, ¿sí? Esta es la fundamentación teórica, ya vamos a ver mm, vamos a ver lo que corresponde a la programación, ¿sí? Entonces, vamos a partir, vamos a partir de esta expresión. Fíjense en esta expresión. Esa expresión nos tiene que una y sub i más 1 es igual a y sub i más el paréntesis de a sub 1 por k sub 1 más a sub 2 por k sub 2 por h. Ahí tenemos el tamaño del paso. Fíjense que ese viene siendo rungecuta de orden 2. ¿Sí? Ese rungecuta de orden 2, pues, ¿qué me requiere? Me requiere K sub 1 y me requiere K sub 2. ¿Sí? Me requieren esos dos valores. Entonces, si nosotros tomamos de esas fórmulas específicas, podemos decir lo siguiente. Bueno, podemos decir que C sub 1 es igual a 0, C sub 2 es igual a 1 y A sub 2 es igual a un medio. ¿Qué me representan esos valores? Me representa el método de Euler modificado. Si queremos otro tipo de valor, entonces podríamos encontrar ese método específico de Runge-Kutta que lo conoce como EUN, EUN, donde el valor de A sub 2 es equivalente a decir un medio. Es una condición que yo le entrego. A partir de la condición que yo le entrego, pues los valores cambian. ¿Cuáles valores van a cambiar? Pues los valores de A sub 1, los valores de A sub 1 me va a cambiar, ¿sí? ¿Qué otro valor me va a cambiar? El valor de Q también me va a cambiar. Entonces, por ejemplo, con el que vamos a trabajar, vamos a decir que A sub 2 va a ser igual a 3 cuartos. Vamos a trabajar con ese valor de 3, 4. Ese valor nos corresponde a un método específico que se llama el método del Ralston.
Ralson, Ralson, ¿sí? Ese es el método con que nosotros vamos a trabajar. A, A sub 2 igual a 3 cuarto. Bueno, como ya tenemos el valor que vamos a trabajar, pues venimos aquí con la fórmula. A sub 1, A sub 1 es igual a ¿quién? A 1 menos A sub 2. ¿Y quién viene siendo ya el valor de A sub 1? Sería el equivalente a decir 1 menos 3 cuartos. Hacemos esa operación, ese fraccionario, y mm, eso me daría eh, 2 cuartos, ¿cierto? Haría 2 cuartos. Que al simplificar sería el equivalente a decir un medio. Entonces, ¿quién viene siendo, quién viene siendo mm, ese método? Pues esos valores vienen siendo realmente eh, los valores de A sub 1 y A sub 2, ¿sí? Los que me encuentro en estas dos, ¿sí? En esas dos. Bien. Bueno, aquí hago una precisión, 2 tercios, y este sería 2 tercios, sería el equivalente a decir un tercio, ¿sí? Un tercio y 2 tercios. Muy bien. Entonces vamos a construir este, este Runge-Kutta de orden 2. Entonces bajo esto otro poquito y va a quedar de la siguiente manera para poderlo ir construyendo. Entonces, y más uno viene siendo igual a y sub i más a sub 1. ¿Quién nos dio a sub 1? Nos dio un tercio, teniendo en cuenta que a sub 2 es 2 tercios. Eh, Eso lo multiplicamos por k sub 1, ¿sí? Más a sub 2, que a sub 2 es 2 tercios, por k sub 2. Y eso lo multiplico por el valor del paso. Allí voy construyendo esa expresión, donde K sub 1 y K sub 2 vienen siendo parejas ordenadas. ¿Quién viene siendo K sub 1? Los valores de X sub I y Y sub I evaluados ¿en quién? En la función, ¿sí? Donde X sub I y Y sub I vienen siendo esos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál vienen siendo los puntos? Los puntos viene siendo lo que corresponde a la condición inicial. Por ejemplo, y viene siendo una condición inicial y X sub i pues viene siendo ese valor inferior del intervalo de donde se quiere evaluar. ¿Listo? Eso que ustedes ven allí es lo que nosotros debemos programar para el método de Runge-Kutta de orden 2. Bueno, ¿y cuál sería la expresión para Runge-Kutta de orden 1? Pues simplemente decimos, si lo expresamos en forma de x, sería n más 1 es igual a x sub n más el valor del paso por la función evaluada en xn t sub n. Esa sería la expresión de Runge-Kutta de orden 1. Entonces, yo les comparto acá lo que corresponde a una plantilla eh, del ejemplo número 3. Entonces, la idea es que ustedes empiecen aquí con la tarea, ¿sí? Presentado por el nombre de ustedes, el grupo, el código y presentado al tutor. Somos 3 tutores, ya ustedes colocan el que corresponda. ¿Qué ejercicios vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar esta. Lo tengo acá. Eso. Vamos a desarrollar
esa ecuación diferencial ordinaria, en este caso vamos a decir x al cuadrado más 2.5x dividido y más 1. Condición inicial, y de 0 igual a 1 y con límite inferior de 0 y límite superior de 2.5. Aquí estamos haciendo la descripción de ese ejercicio. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial ordinaria con Runge-Kutta de primer orden y Runge-Kutta de segundo orden. Vamos a programar. ¿En qué pasos, en qué tamaños de pasos? H igual a 0,5, H igual a 0,1 y H igual a 0.05. Tenemos que hacer las gráficas y a partir de las gráficas que nos arroje, pues vamos a obtener unos resultados y unas conclusiones de este ejercicio. Completando un poco lo que corresponde a esa parte teórica, pues hace referencia a que esas ecuaciones diferenciales EDO son aquellas que involucran una variable independiente. Fíjense que aquí en la expresión tenemos una variable independiente dentro de esa función f' de y. Una función y de x y unas derivadas, acá, sale un poquito, por acá. Listo. Y unas derivadas de y de x. Entonces, tenemos una función y es igual a f de x, esa es la función dada, y se estudian esas ecuaciones donde aparece una variable x, una función y algunas derivadas. Esas son las características que debemos tener presentes. Un ejemplo claro del tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, tenemos esta, x por y' de x igual a y de x, o segunda derivada de la función de x igual a y de x por y' de x. Todos estos son ejemplos, hace parte de la revisión teórica. Entonces, fíjense que los métodos numéricos utilizan diferentes técnicas para resolver este tipo de ecuaciones. Los métodos de Runge-Kutta, que es uno de los métodos más utilizados, se utiliza para encontrar la respuesta de forma numérica a esa ecuación diferencial. ¿Tienen preguntas? Hoy vamos bien. No, señor, ahí está bien, gracias. Muy bien. Entonces, Runge-Kutta de, mm, viene del método de Euler, ¿cierto? Esa es la base, el método de Euler. Dependiendo del valor de A, pues tiene unos métodos específicos, pero todas vienen de Euler. ¿Qué es lo que hace? Aproximar un valor. Es lo más utilizado para poder obtener una solución de una ecuación diferencial ordinaria o en caso tal de que sea muy complejo encontrar un error, encontrar una solución, se aplica este método. Entonces, una de las ventajas que tiene el método es que su programación es fácil, es corta, no es tan larga como los primeros métodos que vimos. ¿Y en qué consiste? Podemos ver de que esto tiene una cantidad de iteraciones. Esas iteraciones que él tiene, acá, esas cantidad de iteraciones que él tiene son necesarias para poder llegar lo más cerca posible a esa aproximación. Por eso es importante el tamaño del paso, que sea un tamaño de paso pequeño. Entonces, digamos que los recursos del computador no son suficientes y el problema es un poco grande, podemos utilizar tamaños de paso un poco más amplios para poder que encuentre una solución. Bueno, de forma rápida. Eso depende pues de los recursos computacionales que se tengan. En el caso de aquí no, porque bueno, no son muy complejas. Bien. Entonces, el método resuelve este tipo de ecuaciones, ¿sí? Una derivada que tenga o que esté en función de una variable dependiente y una variable independiente, por ejemplo, f de t, y, una ordenada en x, una ordenada en y. Por eso dice que es una función continua de orden 2. ¿Sí? Vemos aquí que esto me representa
mi mi primera expresión del método de Runge-Kutta de primer orden. Fíjese que es la misma que teníamos acá. Xn de t sub n. H es el tamaño del paso. Eso es lo que debemos programar, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. Entonces, para programarlo, entonces nos vamos acá. Fíjense que este código eh, tiene unas secciones. Primera sección, podemos ver que en esa primera sección se define la función y se importan las librerías. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer aquí? Deben hacer la modificación para la función que ustedes eligieron, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Aquí yo estoy tomando como ejemplo el literal número D, ¿sí? El literal número D. Ya ustedes harán el cambio que corresponde. Eso es para todos. Runge-Kutta de primer orden, fíjense que solamente es esto, 6 líneas. Runge-Kutta de orden 2 y esta parte sería para las gráficas. Entonces vemos a ver aquí qué es lo que me representa cada una de estas líneas del código. Entonces, todo este código me representa la implementación del método de Runge-Kutta de primer orden, esa parte que estoy señalando. Le quito aquí para que puedan tomar como el pantallazo y que se les vea bien. Esto me ayuda a resolver una ecuación diferencial de primer orden, donde en este caso f o y es la función que describe esa ecuación diferencial. Podemos ver que a es el extremo inferior. ¿Cuál es el extremo inferior? Viene siendo 0, que es el límite. 0 menor o igual a x menor o igual a 2.5, ¿sí? De ese intervalo. B, ¿quién es? El extremo superior, que en nuestro caso es 2.5, ¿sí? H, ¿quién es? El tamaño del paso. Y ¿quién es? El condicional. Entonces, al desglosar cada uno de estos pasos, entonces tenemos, por ejemplo, definimos Runge-Kutta 1, el cual me va a aceptar los valores de la función, del límite inferior, del límite superior, del tamaño del paso y de la condición inicial. Esto es lo que me va a recibir, ¿sí? Entonces, toma todos estos argumentos para poder retornar el valor de X y el valor de Y. Fíjense que aquí para X y Y para Y me determina la inicialización de esas listas. Esas listas X y Y contienen un solo elemento, cada uno, ¿cierto? Uno me contiene A y el otro me contiene Y sub I. ¿Sí? Es como si fuera el límite izquierdo y el límite del valor inicial. Luego, ¿qué pasa? Recuerde que como esto es una aproximación, pues necesitamos tener un while. Ese while lo que me ayuda es hacer un bucle en cual se ejecuta mientras el último elemento de la línea de X, el último elemento, por eso está anterior, está en -1, eh, ese -1 sea menor que el extremo derecho de B, es decir, sea menor al extremo superior. Luego, esto me hace unas interacciones en forma de bucle para calcular la siguiente aproximación de Y, utilizando esa primera expresión de Runge-Kutta de primer orden, ¿sí? Basándose en las fórmulas que les compartí. Fíjense en aquí en H, me debe tener presente el tamaño del paso. Luego nos dice que le agrega una lista en X con el valor anterior. Me retorna X y Y, ¿sí? Si fuéramos a graficar, podemos ver aquí que tenemos los valores de Runge-Kutta de primer grado, recibe la función, fíjense que tiene un 0 que es el límite inferior, tiene un 2.5 que es el límite superior, tiene el tamaño del paso y tiene la condición inicial. Fíjense que cuando le llegan todos esos valores, ellos van a las funciones que se definieron anteriormente. Luego nos dice esta línea,
nos coloca un nombre en el título de la gráfica, Rungecuta primer orden, y lo va a dibujar en color rojo. Coloca aquí el nombre de los ejes X y Y, ¿sí? Y fíjese que aquí en graficar, esto me va a devolver los valores de los pasos a la función graficar H. Entonces, de aquí podemos ver esta expresión. Podemos ver las gráficas de Rungecuta de primer orden, el rojo, y el Rungecuta de segundo orden, el verde. Vemos que como el tamaño del paso es de 0,5, pues siempre hay una diferencia entre los dos métodos. A medida que el tamaño del paso se va reduciendo, podemos observar que las diferencias entre los valores obtenidos en Rungecuta de primero y de segundo orden se van acercando. Fíjense que se van volviendo más cerca y más similar a la real. Luego vamos aquí con el método de Rungecuta de segundo orden. Quisiera ver si tienen alguna pregunta. Profe, yo sí, respecto al primer código, mm, hasta el momento solamente debemos cambiar nuestro ejercicio en lo que es la primera línea de código, ¿cierto, profe? ¿Puede subir? Qué pena con usted. Acá, sí, es Sí, correcto. señor. Por ejemplo, yo tengo el ejercicio A, yo veo dos términos. El primero, pues, el problema como tal. Después me dice que y0 es igual a 1 y algo de límite menor a x y máximo Sí, 2.5. sí, de Yo debo 0 a colocar, 2,5. Sí, exactamente, listo. Yo debo colocar todos los dos términos o solamente el primer término que es mi problema, el problema como tal. ¿Sí me entiende la pregunta, profe? no, Ahí donde en la primer código de línea nosotros debemos cambiar el ejercicio suyo pues por el de nosotros. sí, Ahí es donde está el cursor. ¿Yo coloco sí. solamente mi problema o también debo colocar y0 igual a 1 y 0 Ah, ok, límite? listo, listo. Entonces, ¿dónde coloca y de 0? Es la condición inicial, ¿sí? Entonces, ¿dónde pone su condición inicial? Acá, condición inicial, 0. Perdón. Condición inicial, 1, ¿sí? No sé si se logra apreciar. Ahí, Sí, sí, no, sí se ve bien. se me fue a mí. Ah, Ujú. No, se me ahí fue. estaba Listo, bien. aquí. 1. Esa es la condición inicial, ¿sí? Sí, Límite señor. inferior, 0. En su caso también es 0, Sí, ¿sí? Y límite superior, en su caso también es 2,5, en el ejercicio, sí, señor. ¿sí? En el ejercicio A, Sí, listo, en la A. Por ejemplo, a alguien le tocó el ejercicio eligió la letra B. Entonces, y de 0 también tiene condición inicial 1, límite inferior 0 y límite superior 2,2. Entonces le hace el cambiecito acá, ¿sí? Entonces, como esta propuesta de código lo que hace es definir funciones en cada uno de sus bloques, entonces realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que usted está colocando aquí se lo está llevando a la parte de arriba, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Sí, otra pregunta de pronto, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene pregunta o nadie más? Bueno, sí quedó claro, compañeros. Sí. Profe, pues lo segundo que me quedó muy claro. Lo primero, no, yo coloco mi ejercicio solamente el primer término, en el primer Sí, código de línea. Listo. sí, Ahora sí me quedó claro. sí, solo ese Gracias, porque profe. el resto se parece. Sí, señor. El resto se parece, es correcto. Listo, gracias. Entonces vamos con la aplicación del método de Rungecuta orden 2. Entonces, fíjense en esta expresión que ustedes ven acá. Esta expresión me está diciendo y más 1 igual. Entonces me voy para mi código. Para mi fundamentación teórica, sub i más 1 es igual a y de 1. Recuerden que él va desde 0 hasta infinito. Él se va incrementando para poder hacer la aproximación, ¿sí? Entonces, fíjense aquí que tengo un tercio. ¿Quién viene siendo un tercio? Entonces, podemos ver aquí en la fórmula que
este viene siendo A sub 1, ¿sí? A sub 1. Y este viene siendo A sub 2, ¿sí? Entonces, ¿qué mencionamos anteriormente? Bueno, se mencionó que A sub 2 vamos a decir que son 2/3. Y al ser 2/3, pues A sub 1, gracias a la fórmula, ¿quién viene siendo? Viene siendo 1 menos 2/3. Eso es igual a decir 1/3. ¿Sí? Entonces, A sub 1 es 1/3 y A sub 2 son 2/3. Si nos vamos aquí al código, tengo 1/3 y 2/3. Cada uno con su propia K y multiplicado por el tamaño del paso. Entonces, como este es de orden 2, pues es necesario tener K sub 1 y K sub 2. Y fíjese que K sub 2, para poder encontrar K sub 2, también necesita el valor de K sub 1, donde aquí hay una coma. Quiere decir que esta expresión me entrega el eje coordenado en X y esta otra expresión me da el eje coordenado en Y. ¿Sí? Así obtengo los valores de K sub 1 y los valores de K sub 2. Entonces, esto lo que ustedes ven aquí, lo debemos programar, lo que ustedes ven aquí en estas dos líneas. Entonces, vemos acá que esto es lo mismo para ambos métodos. Esta es la parte que nos corresponde a run ejecuta orden 2. ¿Qué es lo que hace? Define la función. Para poder definir la función, pues necesita la función, necesita límite inferior, necesita límite superior, necesita h, el tamaño del paso, y necesita la condición inicial. Para x viene siendo el límite inferior y para y viene siendo la condición inicial. Entra en un bucle. ¿Hasta cuándo entra el bucle? Hasta que el anterior a x sea menor a b. ¿Quién viene siendo b? El límite superior. Es decir, debe ser menor a 2.5. ¿Sí? Luego, ¿qué hace? Tenemos los valores de k sub 1 y k sub 2. ¿Sí? Fíjense que aquí hay una coma, es decir, que k sub 1 y k sub 2 nos arrojan unas coordenadas. Después de tener esas coordenadas, pues ya podemos reemplazar K sub 1 y K sub 2 en la expresión para y podemos reemplazarlo para X, para poder que nos entregue los valores ordenados de X y de Y, ¿sí? Que es lo que nos va a retornar esta función, ¿sí? Esta función cuando retorne esos valores de X, de X y Y, pues va a tener eh, cómo, cómo hacer esas gráficas, ¿cierto? Y es lo mismo, tenemos la función, tenemos el valor del límite inferior, el límite superior, el tamaño del paso y la condición inicial. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Simplemente seguir comparando las dos gráficas. Vemos acá que estos tamaños del paso hacen parte de la función graficar. Pues realmente, pues este código está muy comprimido, está muy completo. Fíjense que la gráfica nos arroja desde 0 hasta 2.5, que es el rango donde queremos observar esa solución. A medida que va aumentando el tamaño, bueno, que se va reduciendo el tamaño del paso, realmente, las dos gráficas se van juntando, se va volviendo la misma prácticamente. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta, una inquietud. ¿Es claro? Los escucho. Fíjense que aquí apareció 3/4 y aquí apareció 3/4. ¿Quiénes vienen siendo esos 3/4? Entonces podemos ver que esos 3/4 corresponden a quién? Al valor de Q. ¿Y quién viene siendo Q? Pues si nos vamos a la fórmula,
Q es igual a 1 sobre 2 veces A. Si hacemos el procedimiento, Q es igual a 1 dividido 2 veces A sub 2. En este caso, A sub 2 es 2 tercios. Hacemos el despeje y eso me debe dar 3 cuartos. Si no estoy mal. Sí, 3 cuartos. Allí aparece ese 3 cuartos. ¿Tienen preguntas? Fue claro. Ahí está como la ley de la oreja, que le dice. Pero muchachos, si no tienen más preguntas, Profe, yo tengo una pregunta. En señor, el caso de nuestros ejercicios, ahí ¿cuál viene siendo A y cuál viene siendo Q? ¿cuál viene Para siendo hacer las A? respectivas, Listo, entonces. los respectivos cambios. Listo, entonces. Condición y sub 0 es igual a 1. ¿Quién viene siendo este y sub 0? Viene siendo este valor. ¿Sí? Este valor viene siendo Sí, y sí, sub señor. 0. ¿De acuerdo? Bueno, vamos acá. Límite inferior 0. ¿Quién viene siendo nuestro código? Ese límite inferior viene siendo este 0. ¿Sí? 2.5 viene siendo el límite Ujú. superior. Entonces, si nosotros vamos aquí arribita, aquí nos dice qué es lo que me representa cada uno de ellos. Y de pronto pues se pierde. Ahora, resulta que Q y A van a seguir siendo los mismos valores que les acabé de mostrar. Ah, bueno, que alguien quiere hacerlo con el método específico de won. Entonces, A vale un medio. ¿Sí? A vale un medio. Entonces, fíjese que dentro de ese run ejecuta, si ustedes dicen que C1 es igual a 0, C2 es igual a 1, A2 vale un medio. ¿Quién viene siendo este método? El Euler modificado. ¿Sí? Si ustedes quieren decir C1 es igual a C2 es igual a un medio, A2 vale 1. Este quien viene siendo el Euler mejorado. Ese es el modificado. Si ustedes dicen, no, C1 es igual a un tercio, C2 es igual a 2 tercios, A2 vale 3 cuartos, ¿sí? Este viene el de Ralston. Ralston. Y entonces, hasta luego. Tienen que ver con cuál van a trabajar. Dependiendo con los que ustedes van a trabajar, entonces aplican la fórmula. ¿Cuál fórmula? Entonces, para hallar a 1, ¿qué me dice? Es 1 menos A2. Y Q, ¿quién es? 1 dividido 2 veces A2. Si no estoy mal, sí. Entonces, esas dos fórmulas que ustedes ven acá, ustedes las pueden utilizar si quieren cambiar los valores de A y Q, dependiendo del valor A2 que ustedes vayan a elegir. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Con qué Sí. valor trabajamos nosotros? A2 lo trabajamos con 2 tercios. ¿Sí? Como A2 lo trabajamos con 2 tercios, entonces A1 fue 1 menos 2 tercios es igual a 1 tercio. Fíjense que tengo 2 tercios y tengo 1 tercio. 2 tercios y 1 tercio. Si me voy aquí para el código, miremos dónde está. El 1 tercio, mírenlo acá, y 2 tercios, mírenlo acá. Claro está, solo para el rungecuta de orden 2, porque el rungecuta de orden 1 no tuvo necesidad de incluir esos coeficientes. ¿Sí? Ahí está. ¿Y dónde sale Q?
Q, entonces ya tenga presente que Q es igual a 1 dividido 2A. De ahí salió el 3 cuartos. Que Sí, fue señor. de, a ver si lo vemos por acá. De aquí, ya 3 cuartos. Entonces ya ustedes, digamos, ya ustedes trabajan con el valor que más les convenga. Pueden usar esto. ¿De dónde partimos? Partimos de esta expresión, ¿no? Que lo tengan presente. De esta expresión fue que se hace las derivadas de los Runge-Kutta 2, 3 y 4, ¿sí? Si fuéramos a hallar el Runge-Kutta 3, pues ya necesitamos K1, K2 y K3, ¿sí? Ahí se va complicando un poco. Bueno, chicos, no sé si tienen más preguntas. Si ya está, ya tomaron nota del código, ahí les queda. Al final, bueno, al final sí les quiero mostrar lo siguiente. Mostrar de que el análisis y la conclusión pues son cosas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, de los ejercicios anteriores, pues ustedes se han dado cuenta de que el tamaño del paso pues es un factor determinante para, eh, para poder mejorar esa precisión. Podríamos decir también que dentro de ese análisis contamos con métodos específicos como el GEUM, como el Ralston, el cual se utilizan para analizar también, utilizando estos métodos y para ecuaciones diferenciales EDO. Otra conclusión podríamos decir allí que Python, y gracias a las librerías de Python, pues realmente se facilita mucho esta parte de programación. Y por último, tendríamos que estos métodos, en particular el de Runge-Kutta, que entre otras es el más utilizado, es una buena alternativa para poder estimar la solución de esas EDO. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes leen otro poquito y completan. Bueno, chicos, cuéntenme. Bueno, yo creo que cierro la grabación. En este momento tenemos 8 participantes.